El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo 14 del tiempo ordinario, estamos reflexionando este texto del Evangelio de Marcos, el capítulo 6, versículos 1 al 6. Y en este texto lo primero que notamos es una gran contraposición, casi podríamos decir una antinomia, con el Evangelio que reflexionábamos el domingo pasado, ¿no? El de la curación de la hemorroísa. Mientras que la fe era el motor que movió a esta mujer para acercarse al Señor y tocar el borde de su manto para sanarse, Jesús ahora en su pueblo, en Nazaret, donde creció, encuentra que la gente no lo recibe, no lo acepta, no tiene fe. ¿Qué es lo que pasa? Y lo que sucede es algo que es un poco de todos los tiempos, ¿no? Algo que sucede siempre. El mismo profeta, los profetas nos enseñan que los mismos profetas no eran bien aceptados en su pueblo, en su familia, entre sus amigos, conocidos, etcétera, etcétera. Hagámonos una composición de lugar. Jesús, para ellos, era un hombre que había crecido entre ellos, que su familia estaba ahí, que lo conocían, la mayoría lo conocería desde chico o desde muy joven, y conocían su oficio, conocían a su familia, conocían a la madre, conocían a los demás parientes. Y claro, para ellos Jesús era algo cotidiano, digamos, era uno más entre ellos. Pero claro, Jesús no era uno más. Jesús era el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa gente que no alcanzaba a dar el salto de fe para ver más allá, se quedaban con lo que conocían. Es el carpintero, es el hijo de María, es el hermano de fulanito, el pariente de menganito, y les costaba ver en él lo que había más allá. Y fíjense que no rechazan lo que él está enseñando. Nosotros sabemos que él está enseñando en la sinagoga, nos lo está diciendo acá el texto de Marcos. En el texto de Lucas vemos un poco más en profundidad cuál es la enseñanza que Jesús dio en la sinagoga de Nazaret. Pero ellos no cuestionan tanto lo que él enseña, sino el hecho de que esté enseñando. ¿De dónde le sale todo esto si es el carpintero? ¿Por qué dice estas cosas si es el carpintero? ¿Qué autoridad tiene para decir esto si es el carpintero? Y no solo era el carpintero, era el muchacho que había jugado con sus hijos o que había jugado con ellos cuando eran chicos. Es el muchacho que conocían de siempre, que estaba ahí en el pueblo, que compartía la vida con ellos.
entonces no logran ver más allá. No logran reconocer la obra de Dios en esa persona, porque están nublados y obnubilados por la cotidianeidad del trato con esa persona. Era uno más de ellos. Entonces todo esto los asombra, los escandaliza y no abren sus corazones. No pueden dar el paso de fe que necesitan para reconocer en Jesús al Señor. Claro, todo esto humanamente al Señor le duele, humanamente el Señor se sorprende, pero al final de cuentas Él ya conoce la historia sagrada y sabe que los profetas en su propia tierra no eran aceptados, no eran reconocidos, no eran respetados. Entonces, debido a esa falta de fe, no puede realizar grandes obras. Él había hecho grandes portentos, y esa fama de los portentos también lo había precedido, porque en el pueblo se conocía lo que había pasado en otros lugares. Sin embargo, cuando llega, en vez de recibirlo cariñosamente, afectuosamente y con reconocimiento, lo reciben con la crítica, con la censura, lo reciben con descreimiento, lo reciben sin fe. Y esto es algo que muchas veces nos pasa a nosotros también hoy, aquí, cuando no somos capaces de reconocer el don de Dios en el hermano. Cuando de repente decimos, ¿cómo puede ser que esté haciendo esto si yo lo conozco de chiquito y de chiquito era así? No somos capaces de reconocer el don de Dios en el otro. Y a los nazaretanos les está pasando lo mismo. No son capaces de reconocer el don de Dios en Jesús. Pero tanto no son capaces de reconocer el don de Dios que, bueno, pongamos que no podían reconocer en él al Mesías, pero no podían darse cuenta que lo que él estaba enseñando venía de Dios. ¿No podían darse cuenta que les estaba enseñando la palabra de Dios con conocimiento de la misma y con autoridad? No, porque no podía conocer la palabra, porque era uno de ellos. No, porque no podía tener autoridad. ¿Cómo iba a tener autoridad si era el carpintero? O sea, los prejuicios cegaron no solo la mente, sino también el corazón. Y no supieron abrir el corazón y la mente para conocer a Dios, para conocer el don de Dios, para conocer a Jesús. Por eso es tan importante estar atentos, porque no sabemos cuándo el Señor puede pasar junto a nosotros. Y acá vale una frase de San Agustín, ¿no? Una frase de San Agustín muy famosa que él decía: tengo miedo de que Jesús pase, no porque tenía miedo de que Jesús pasara, sino que su miedo era que Jesús pasara y no lo supiera reconocer. Y este es un tema que reflexionamos muchas otras veces, por ejemplo, el primer domingo de Adviento, cuando hablamos de las venidas del Señor, ¿no? La primera en carne mortal, cuando en la Navidad, el nacimiento de Jesús de Nazaret, la última venida al final de los tiempos, pero después también tenemos que prestar atención y tenemos que tener esa actitud vigilante para saber reconocer y darnos cuenta cuando el Señor pasa junto a nosotros en distintos momentos y situaciones de la vida. Porque en cualquier momento el Señor puede pasar junto a nosotros. En cualquier momento el Señor se nos puede manifestar a través de signos, a través de hechos, a través de personas. Y tenemos que estar preparados para reconocerlo. Por eso es tan importante la visión de fe. Por eso es tan importante el sustrato de fe. Ese sustrato que tiene que estar como base de toda nuestra vida y de todas nuestras acciones y de todos nuestros pensamientos.
Porque conocer a Dios y conocer el don de Dios no es algo que lo podemos hacer únicamente a través de la teoría, sino que se manifiesta a través de la práctica. Y lo tenemos que poner en práctica para que nuestra vida realmente sea una manifestación de fe y esté impregnada por esa fe. Muchas veces decimos yo tengo fe. Y sí, seguro que tenemos fe. Pero ¿hasta dónde llega nuestra fe? ¿Hasta dónde alcanza nuestra fe? ¿Somos capaces de reconocer al Señor que pasa por nuestras vidas? ¿Somos capaces de reconocer a ese Señor que está presente en muchas ocasiones y en muchas situaciones que vivimos cotidianamente? Y a veces el Señor se manifiesta con signos extraordinarios, pero lo más normal, lo más común y lo más habitual es que el Señor se manifieste en lo ordinario del día a día. Santa Teresita nos decía que el Señor, no tenemos que esperar grandes portentos y grandes manifestaciones, sino que tenemos que saber reconocer al Señor en las pequeñas cosas, en la pequeñez de lo cotidiano. No tenemos que esperar a hacer cosas extraordinarias o que sucedan cosas extraordinarias, sino que ahí, en lo pequeño, en lo ordinario, en lo habitual, tenemos que saber reconocer y descubrir al Señor, que nos puede estar llamando, que nos puede estar dando un mensaje, que nos puede estar invitando, que puede de alguna manera o de otra estar a nuestro lado, porque el Señor nunca nos va a dejar, pero nosotros tenemos que tener bien en claro y bien abiertos los ojos de la fe, para poder verlo, para poder reconocerlo. Porque no es que el milagro va a hacernos descubrir la fe. El milagro presupone la fe. Que la refuerce, que la fortalezca, no cabe duda, pero presupone la fe. Por eso es necesario hacer crecer esa fe en nosotros. Con una decisión de la voluntad, con un pensamiento positivo hacia la fe, reconocer esa presencia del Señor, estar abiertos a esa presencia del Señor. Y estemos atentos, porque el Señor se puede manifestar a nosotros en cualquier momento y por cualquier medio, aún los más inesperados. Pongámonos en las manos del Señor y, como decía el papá de ese niño endemoniado, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Que el Señor nos ayude a reconocerlo vivo y presente entre nosotros, y que el Señor nos ayude también a descubrirlo en lo cotidiano. Y sobre todo, algo muy importante, saber disfrutar del don de Dios en los hermanos, porque eso también es necesario. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.